Compartimos, desde luego, las preocupaciones expresadas por Esquerra en esta proposición no de ley. Compartimos la preocupación sobre la impunidad en general, la impunidad de cualquier tipo y particularmente la impunidad en el contexto de las misiones internacionales y de las agresiones que se producen por parte de sus miembros. Compartimos el rechazo más absoluto a cualquier tipo de agresión a la población civil y el abuso de poder que llevan implícitos este tipo de actos. Sin embargo, nos parece, en el planteamiento de la proposición no de ley, nos parece, en primer lugar, que las fuentes que se utilizan en la exposición de motivos, en fin, poner en pie de igualdad el informe Machel con un libro elaborado por un colectivo, Gasteiz-Coag, un colectivo antimilitarista de Vitoria, pues le da un sesgo que obviamente el informe de la ONU no tiene toda la respetabilidad y toda la fiabilidad que tienen sus publicaciones, pero el introducir estas dos fuentes tan diversas sobre todo le da un sesgo en el sentido antimilitar que a nosotros no nos gusta. Y creo que, además, al abordar este tema en el Congreso de los Diputados de España, es obligado subrayar, en primer lugar, que nuestras Fuerzas Armadas llevan desde el año 89, 23 años, participando en misiones internacionales en más de 4 continentes, por las que han pasado 100.000 hombres y mujeres, y que nunca, jamás, ni uno solo de ellos se ha visto involucrado o denunciado por agresiones de este tipo. Creo que cuando se plantea una cosa así aquí, donde se está planteando, que es en el Congreso español, creo que es obligado subrayar que 100.000 militares españoles han pasado por esas misiones sin verse nunca implicados en ninguno de estos repugnantes abusos y, por el contrario, sí que también subrayo que 165 soldados han fallecido en estas misiones internacionales y creo que es obligado señalar la deuda de gratitud que tenemos con todos ellos. Creo que, francamente, señora Jordà, que la impunidad de la que usted habla, en concreto en el caso de España, sencillamente no se da, no se podría dar en el caso de que hubiera esas denuncias. En primer lugar, porque tanto el Código Penal como el Código Penal Militar evitan esta impunidad de cualquier tipo de delito. Pero es que, además, el Estatuto de Roma, firmado por España, el que establece la Corte Penal Internacional, es aplicable a las Fuerzas Armadas españolas. Es decir, es irrelevante que nuestras tropas estén bajo mando de la ONU, de la OTAN, siempre estarán sujetas a un régimen penal que no permite impunidad alguna. Por lo tanto, nos parece innecesario lo relativo particularmente a nuestras Fuerzas Armadas. Por todo ello, nosotros, y como damos por hecha la buena voluntad de esta proposición no de ley, con algunos planteamientos que compartimos, desde luego, sin ningún género de duda, yo querría pedir el voto separado de los puntos 2A, 2D y 3, y lo explico. El punto 2A es el que excluye de los convenios internacionales la inmunidad de las personas que forman parte de misiones humanitarias en casos de tortura, violaciones y agresiones sexuales. Es que lo que ocurre no es que tengan inmunidad, sino que simplemente no son juzgados en el país donde cometen el delito, pero sí son juzgados en España. Los países serios y los países que defienden a sus ciudadanos se responsabilizan de juzgar a sus nacionales siempre que les es posible, por la sencilla razón de que así les son aplicables todas las garantías del Estado de Derecho que tenemos en este caso en España. Yo prefiero que sea un civil o sea un militar que sea sorprendido cometiendo un delito en cualquier parte del mundo y particularmente en ciertos países donde no existen garantías democráticas más que en otros, yo prefiero que si es un español lo traigan a juzgar a España sencillamente por una defensa de esas garantías que creo que merece cualquier ciudadano. En cuanto al punto 2D, dice la pérdida de condición de soldado para aquellos considerados culpables de violar el código de conducta, pero es que en la parte propositiva de la proposición no de ley no se habla de ningún código de conducta. Entonces no se puede apoyar una alusión a un código de conducta que no se menciona, ni se explica, ni se detalla en el texto de la proposición no de ley. Sencillamente no se puede, y mucho menos cuando se relaciona con perder la condición de soldado. Y, por último, el punto 3, que también pido votación separada, habla de realizar las acciones legislativas oportunas para juzgar y penar a las personas de nacionalidad española que han cometido algún delito en el marco de una misión humanitaria,
En el caso militar es la pena incluirá la expulsión del ejército. Creo francamente que estamos matando moscas a cañonazos. En primer lugar, no habrá que especificar, es decir, sí habrá que especificar qué tipo de delitos, desglosar los delitos con sus agravantes, sus eximentes, sus atenuantes, desglosar las distintas penas y quizá unas de ellas serán más leves, otras serán menos leves, otras serán graves y otras muy graves y quizá en algunas se pueda hablar de perder de la expulsión del ejército, pero prejuzgar de antemano que las acciones legislativas que se tomen sirvan para concluir en la expulsión del ejército de los penados, pues me parece eso, que es prejuzgar de entrada el resultado del mandato que se expresa en este punto 3. Por todo lo demás, estamos de acuerdo con acciones encaminadas a la transparencia que se plantean aquí, con acciones que favorecen el control del Congreso de los Diputados y con las que promueven la acción de nuestro Gobierno en la ONU para luchar contra la impunidad también en el resto, en el caso de soldados de cascos azules de la ONU, del resto de los países. De todo lo demás estamos a favor y pido ese voto separado para poder pronunciarnos en contra. Gracias, presidente.